Hablemos de la duración. Bueno, la duración está enlazada con el devenir. Dice Bergson, la realidad no es, o sea, no es algo absoluto, definido, cerrado. Este es, lo pongo en mayúscula porque se refiere al ser como algo inmutable, algo invariable, algo absoluto, que era una concepción muy propia de la filosofía clásica, insisto, y de algunas filosofías modernas, sino que la realidad deviene, está en un constante fluir, es indefinible como absoluto, siempre se está renovando y está dominada por la incertidumbre de no saber hacia dónde nos va a llevar. Esa incertidumbre no genera angustia, genera impulso vital y precisamente disfrute de una búsqueda del conocimiento que nunca se obtiene completamente. La realidad no es, deviene. Entonces, en este sentido, la duración es el movimiento real, no en el espacio, no el objeto moviéndose en el espacio, sino el movimiento dentro del mismo tiempo. No es el movimiento descrito como la distancia geométrica entre el punto A y el punto B. Esa es una concepción de la ciencia. No, en este pensamiento no es el movimiento que describe una trayectoria y que separa el elemento en el punto A y el punto B. Es el movimiento en tanto aquello que nunca se detiene dentro del mismo tiempo. Yo en quietud, sin moverme del punto A al punto B, tengo una duración interna. Algo está pasando dentro de mí, en términos celulares, en términos mentales, en términos moleculares. La duración es todo en la vida. La duración nunca se detiene. La duración subsiste, subyace dentro del tiempo. No es el tiempo mismo, es la energía, es el espíritu del tiempo. Somos duración, siempre hay duración. Y en ese caso, dentro del performance, por ejemplo, es fundamental. Y en el arte es fundamental. La quietud, así no haya punto A, punto B, es también duración. La duración no es entonces una sucesión de instantes congelados. Del punto A al punto B, instantes congelados. No hay forma de congelar un instante. Este movimiento que yo realizo, la caída de una gota, la expansión de las ondas que provocan la caída de la gota, son duraciones sin instantes congelados. ¿Cómo decir que la duración se detiene acá, acá o acá? No, es un fluir constante, es un fluir que no está determinado por instantes congelados. No se puede atrapar, no se puede absolutizar, no se puede separar, no se puede fragmentar. La realidad no es situar objetos en el espacio, sino en el tiempo de la duración, no el tiempo del reloj. Y aquí tenemos dos concepciones muy diferentes. El reloj, que tiene una aguja que va marcando los instantes congelados, habla de un tiempo absoluto, pero no contiene la duración. El problema es que el segundero, incluso cuando pasa de un segundo a otro, allí no hay un detenerse, nunca hay un detenerse. Aquí en este momento está sucediendo la duración, la durée. Ojo que la duración es la durée en francés, no es como lo entendemos en castellano, donde entendemos que la duración es cuánto tiempo duro de llegar de un punto al otro. Esa no es la duración que plantea Bergson. La versión que plantea Bergson es algo inmanente, es una inmanencia en tanto que está, digamos, dentro. Se acuerdan que inmanencia es dentro de la vida de cada cosa y de la vida en general. ¿Okay? No es el tiempo que duro de aquí a aquí. Es la duración como una constante imposible de ser fragmentada o separada. Por tanto, no hay forma de absolutizar la realidad porque la duración implica, así sea mínima, una variación permanente donde coexiste pasado y presente. Lógicamente, si nunca se detiene, la pregunta que yo hago es ¿cuándo pasa este movimiento de la mano? ¿Cuándo una palabra es pasado y es futuro y es presente? Si cuando le estoy diciendo ya la dije y estoy diciendo la otra. No es posible separar esto. El pasado coexiste bajo el presente, como una especie de energía subyacente. Todo el tiempo está presente el pasado y el presente y el pasado no se pueden separar. Es una capa que subyace debajo del presente. Eso, en términos corporales, en términos performáticos, es muy interesante porque implica que la quietud que aparenta un presente subyace un pasado bajo ella. Todo el tiempo hay una duración, todo el tiempo hay tensión, todo el tiempo hay suceso. Por tanto, la ciencia puede estudiar las cosas en sí,
como materia separada y fragmentada. Pero según este pensador, la vida no se centra en las cosas, sino es devenir que las atraviesa y que va dentro y más allá de eso. Por eso la crítica no es a la ciencia, no hay que poner a pelear filosofía, ciencia, arte y ciencia. Aunque, insisto, paradójicamente termina este pensamiento en una dualidad. Pero la crítica es a la filosofía, porque según él se ha centrado en falsos problemas y falsas preguntas. La causa necesaria, que es el ser, ha intentado definir de forma absoluta las realidades como si fueran objetos que se pueden congelar en la duración, en el tiempo constante. Y ahí ha fallado porque ha intentado la filosofía y quizás el arte también suplir lo que hace la ciencia. En un tiempo porque no existía la ciencia y después porque insiste en competir con ella por un poder también del conocimiento, cosa que ha pasado mucho en las academias. Esto que plantea él también lo planteó Nietzsche cuando en varios textos cuestionaba las preguntas de la filosofía. El problema no es la respuesta, es ¿para qué hacernos esta pregunta, digamos, tan trascendental, tan universalista y tanto de definición? Recordemos que Nietzsche incluso propone el quizás, lo posible, lo que se abre a la incertidumbre y a lo no premeditado o a lo no preconcebido. No hay nada absoluto. Entonces Nietzsche decía, veo al futuro y veo, sueño, espero, anhelo esos filósofos del mañana que serán los filósofos del quizás. Esa es la generación que viene después y que también estuvo muy inspirada precisamente por Bergson. La diferencia. He aquí otro aspecto muy importante que influye mucho a Deleuze. Recuerden que a Deleuze le interesa esto que incluso implica un texto que es repetición y diferencia. Pero en las concepciones rizomáticas, cuerpos sin órganos y demás, Deleuze plantearía que la diferencia no es la relación comparativa entre una realidad y otra. No. Recordemos que Platón era el que planteaba esa diferencia entre lo original y la copia. Esa diferencia definía qué tanto la copia se acercaba a la verdad del mundo de las ideas o qué tanto se distanciaba y se alejaba, qué tanto era verdad o qué tanto no. Incluso qué tanto era simulacro, que se iba totalmente por fuera de la comparación con un mundo de las ideas. Pero a Deleuze le gusta el simulacro porque es un nuevo nacimiento que se aleja de un modelo absoluto y que plantea una diferencia no con respecto a algo más, sino con respecto a sí mismo. Esto viene en gran medida del pensamiento de Bergson, porque la diferencia en Bergson no es la comparación de una cosa con la otra. Esto sería un mecanismo científico prácticamente, ni tampoco la comparación de esa cosa con lo que no es. Ahí critica la filosofía porque siempre ha comparado el ser, el no ser, un extremo con el otro, la quietud o quizás el no movimiento con el movimiento o el ser con lo que no sería, siempre por antagonismos o por comparaciones, ¿sí? No, en el caso de Bergson, y como veremos después en Deleuze, es la diferencia con respecto al sí mismo. Quiere decir, en tanto que tengo una duración interna que hace que yo varíe, sea un devenir, fluya, hay una diferencia en mí mismo, en mis diferentes percepciones, en mi pasado, mi presente y mi futuro que están subyaciendo, como ya dijimos, y por tanto hay una variación interna que me hace diferente al mí mismo. Por tanto, si hay diferencia del mí mismo, quiere decir que el sí mismo, el ser interno, no es una, sustancia, digámoslo así, quieta, absoluta, inmutable y permanente. La filosofía clásica, entonces, ha fallado en tanto ha intentado definir al ser de forma abstracta, por fuera de una duración de lo que es la vida en sí, como representación o como modelo, y se ha quedado en dos extremos, el ser absoluto eterno o la dicotomía entre el ser y el no ser. De ahí un poco la vigencia de Parménides, y tenemos a Parménides como muy buen ejemplo, pero para Bergson el ser se encuentra en una duración determinada. Es una tensión en su duración y de su duración. El ser existe en y según su duración, en su modo de durar. Recuerden que no es durar como un tiempo específico, sino durar en términos de una tensión interna, de un fluir constante, donde aparte del tiempo hay una variación en esa duración. El ser es la diferencia con respecto a sí mismo. El movimiento, la duración.
ni lo inmutable, ni la contradicción entre opuestos. El ser es duración y plantea una diferencia con respecto a sí mismo que hace que nunca llegue a algo absoluto. Aquí surge otro fundamento muy importante para Bergson, lo individual. Lógicamente, si cuestionamos los absolutos universales, si hablamos que la existencia y la realidad está en la duración y que la duración existe dentro del tiempo según cada realidad y cada experiencia de vida, y si hablamos de la intuición, que para Bergson es el modo más profundo de conectarse con la realidad, se capta la duración no con la inteligencia absoluta racional, sino con la intuición. La intuición, lógicamente, es un aspecto individual. Y aquí entonces nace lo individual. Para captar la realidad de la duración, debemos concentrarnos en lo individual y no absolutizarnos en lo general universal. La intuición va a ser entonces el proceso que permite captar la duración y es diferente a las ciencias en términos más estrictos y duros, por decirlo así. A través de esta especificidad de la experiencia concreta individual podemos llegar a la esencia de la vida y captar estos aspectos que definen la vida entendida como diferencia, duración, movimiento real, impulso vital. Lógicamente, aquí está entonces la conexión como antecedente con Merleau-Ponty y el tema de la percepción desde esa experiencia propia individual. La percepción y la memoria van a ser fundamentales para Bergson y van a ser una influencia para pensadores de su momento y futuros. La percepción se conecta con la memoria. La memoria requiere de la percepción. La memoria no está en el pasado. Recordemos que el pasado coexiste subyacente debajo de este aparente presente. Por tanto, la memoria en la percepción se reactiva. Tiene que ver con lo sensorial, con lo que se siente, con lo que se capta en la intuición. La memoria no es trasladarnos en una máquina del tiempo a un momento anterior o recordarlo como si viviéramos el momento anterior. Siempre la memoria se reactiva desde la sensación actual de la percepción de la duración a través de la intuición de forma individual. Esto lejos de materialistas e idealistas, de mecanicistas y finalistas. Bergson no se va a ubicar en ninguna de estas concepciones. No va a estar ni de un lado ni del otro, porque tanto materialistas, idealistas como mecanicistas o finalistas, paréntesis, finalistas, tienen que ver con la teleología, o sea, con aquello que se busca como fin. Mecanicistas, al contrario, hablan de ese proceso mecánico y no del fin. Ninguno de estos son convenientes, digamos, para Bergson, porque caen en la trampa de extender la utilidad de la inteligencia y llegar a lo puramente práctico. Para Bergson, lo meramente práctico no es suficiente. Por eso es diferente este pensamiento al de las ciencias que buscan lo puramente práctico. Lógicamente, la percepción, la intuición, la individualidad nos pone en tensión entre impulso y libertad. Para Bergson, la vida es un impulso vital que no avanza de forma lógica, sino impredecible. Por eso no pueden haber absolutos definitorios sobre líneas de vida, ni sobre categorías, ni sobre formas de realidad. No, porque es un impulso vital impredecible. Al encontrar obstáculos, este impulso vital como movimiento en su duración toma diferentes direcciones. O sea, hay un fluir, encuentra obstáculos y busca direcciones. Ahí nuestra reacción instintiva, intuitiva de movernos por la vida y nuestra duración implica que cuando encontramos algo tomamos una dirección diferente, pero son direcciones diversas, heterogéneas, de forma simultánea. La vida no se mueve en una linealidad del punto A al punto B en instantes congelados, sino que vive en una duración o existe en una duración que implica formas de relación
diversas y heterogéneas, movimientos impredecibles. Aquí tenemos el origen, lógicamente, de un pensamiento que nos lleva posteriormente a través de Deleuze a lo rizomático. Pero entonces, ¿esto implica libertad? Bueno, la libertad sí tiene que ver para Bergson con lo impredecible, con que no hay una cadena lineal de causa o efecto, donde no todo está organizado. O sea, la libertad no es tanto la definición absoluta de libertad o el poder que tengo para definir lo que yo quiera o desee, sino que es la libertad de la vida como impulso vital que tomará caminos y recorridos de forma libre, en tanto que no controlada, en tanto que no premeditada, en tanto que no preconcebida. Por tanto, sí hay actos libres, pero no todos los actos son libres. Dado que Bergson está en contra de lo absoluto y no quiere definir nada, no va a definir la libertad como asunto absoluto. Va a decir que la libertad no existe como absoluto. O sea, no todos los actos son libres. No está garantizada como una cuestión universal, pero existen actos libres de la vida, del impulso vital, de la intuición y de las personas. Pero si existen algunos actos libres y la libertad no es un absoluto, ¿cuáles actos son libres y cuáles no? ¿Qué es libertad y qué no es libertad? Aquí hay también un dualismo. Bergson al final va a decir que la libertad la reconoces tú desde tu experiencia. Intuimos, digamos de forma instintiva, reconocemos cuando me he movido en libertad. No hay forma de definir la libertad por fuera de la experiencia individual de alguien. Cada quien, en su experiencia individual, en su interna duración, podrá reconocer de forma intuitiva, inmediata, instantánea, si ha podido realizar un acto libre. Solo cada quien sabe cuándo es libre y cuándo no. Pero entonces hay actos libres, actos no libres que implican un dualismo de actos. Por un lado están los actos llamaríamos obligados, los que responden a una norma, a un esquema impuesto, social, cultural, de rutina, disciplinario, de control, que no nace de mi propia duración, sino que impone un tiempo absoluto del reloj para domesticar mi duración. Mi duración podría ser libre, pero el tiempo al que me obliga un marco de esquema, incluso social, no es libre. Mis actos dentro de ese esquema, que Deleuze llamaría molar, no son libres. Dentro del sistema no hay actos libres, a no ser que sean microactos, también diría Deleuze, moleculares. Entonces, una cosa es la duración interna del niño en su propia sensibilidad, su manera de desarrollar un conocimiento o de moverse en el mundo, y otra cosa es el tiempo absoluto de un colegio en términos macros que le dicen que en un año tienes que resolver esta competencia, este reto para pasar al próximo año, o que a tal hora se llega al colegio, a tal hora se va. Las sociedades, sobre todo cuando se complejizan mucho en términos de funcionamiento y se alejan de la naturaleza, establecen esquemas de tiempo absolutos que nada tienen que ver con la duración propia. No tienen que ver con el clima, no tienen que ver con tu organismo, no tienen que ver con la manera en que tú fluyes desde tu propia duración, sino un tiempo impuesto por norma social. A veces ni siquiera se sabe bien por qué, con qué causa y con qué objetivo. Y allí entonces hay actos obligados. Estos actos no son libres. En cambio, los actos del yo, en tanto duración pura, que resultan de lo interno, implican una libertad que cada persona reconoce también individualmente o internamente. Cada persona sabe cuándo actúa libremente y cada persona podría, si está conectada con esa duración interna y si no se deja, digamos, fragmentar por lo que es la norma externa, reconocería cuando su duración encontró libertad. Claro, ahí hay una paradoja y es curioso, porque si bien Bergson hace parte para mí de lo no platónico o del quiebre del pensamiento clásico y de la apertura a un pensamiento moderno contemporáneo, sin embargo, aquí hay un dualismo que parecería, digamos, análogo, aunque diferente,
a lo platónico, porque hay un dualismo entre la dimensión práctica real, esa norma, ese tiempo absoluto que te obliga a funcionar de determinada manera, y otro que dice que es más profundo, o sea, más profundo y que se conecta con la intuición. En ese sentido, lógicamente hay una dualidad que es análoga, insisto, a la platónica, aunque sea diferente, pero también habla de un yo, digamos, profundo, verdadero, real, interno, casi que intangible, porque es un yo de la intuición, es un yo de la duración no visible, no contable, versus un yo que actúa en un mundo de lo práctico. Bueno, podemos hablar ahí de la dualidad, cuando Platón dice que la realidad no está en este mundo sensible, sino en un mundo de las ideas que es más profundo y verdadero. Son distintos, está claro, pero hay dos dualidades que podrían ser al menos análogas. Y esto es lo que se va a superar posteriormente gracias a el no dualismo de Deleuze. El no dualismo de Deleuze va a ser uno de esos pasos que van a ir más allá del dualismo y que van un poco a potenciar precisamente el pensamiento de Bergson. Pero miren qué importante, tan valioso fue el pensamiento de Bergson que permitió, inspiró a otros autores que ahora los tenemos como muy vigentes y que se inspiraron y que el cambio que hicieron, qué bien, fue suprimir ese dualismo. En cuanto a la concepción de cuerpo, ¿cómo es la concepción de cuerpo para Bergson? El cuerpo es un centro de acción. Recordemos que para Bergson es fundamental la percepción. La percepción facilita la acción, pero no capta toda la realidad. Está en un espacio subjetivo. Está también la memoria y aquí hablamos de también una dualidad en cuanto a la memoria. La memoria se divide en dos tipos de memoria, igual que los actos. La memoria mecánica o práctica, que es la memoria que tiene mi cuerpo y guarda sin que yo tenga voluntad sobre ella para gesticular o moverme. Hay que tener memoria corporal para caminar, por decir algo. Esa es práctica, es casi que mecánica, o sea, no trasciende más allá de eso. Pero está por otro lado la memoria pura, ya implica lo subjetivo, los recuerdos, la mente, no el cerebro. Para Bergson una cosa es el cerebro como órgano, otra cosa es la mente como centro de acción de la subjetividad y de captura de la duración. El cerebro desata los recuerdos de la mente. El cerebro sería un poco, digámoslo así, la maquinaria que permite que la mente se manifieste. Sí, veamos nuevamente aquí. Muy interesante, no como la filosofía clásica, pero hay un aferramiento a cierta dualidad. También en la dualidad en términos morales. Hay dos tipos de moral. Una moral cerrada, práctica, impersonal, dominada y determinada por las costumbres sociales y por la cohesión del grupo. Vuelve aquí esa noción de lo práctico para Bergson como aquello que enmarca no la duración y la subjetividad, sino hábitos y costumbres que se aplican porque tienen que ser aplicados. Versus una moral abierta, que no está fijada, no desde el interior, es creadora y libre. Y aquí él va a involucrar procesos incluso de creación, incluso procesos metafóricos, subjetivos, que son muy interesantes en relación al arte. Y entonces hay dos morales. La práctica, la que implica una costumbre que yo asumo porque debo hacerlo, porque de alguna forma se espera eso de mí, aunque no nazca de mí, y hay una pregunta por la moral. ¿Soy una persona políticamente correcta, con normas sociales adecuadas, porque me nace o porque me toca hacerlo? Y una moral que sí es creador y libre, porque no está fijada desde el exterior, sino que desde el interior. También hay una dualidad de las religiones. Hay dos religiones. Una religión estática, creada por la fabulación de la inteligencia, por mecanismos prácticos que inventan dioses como resultado de una conciencia de mortalidad. ¿Cómo es esto una religión fabulada de la inteligencia? Bueno, una cosa es una religión como institución que de forma racional, digamos, estructura modos de comportamiento. Como dicen algunos autores, arrodíllate, reza y creerás. O sea, el acto en sí
lo que configura la religión como mecanismo institucional, diferente a la espiritualidad, por decirlo así, propia. Es una norma, finalmente, que se establece y que se instaura. Y en este sentido, ¿qué es lo práctico? Lo práctico es la forma de solucionar un problema. ¿Cuál es el problema? La angustia del ser humano con respecto a la incertidumbre de no poder entender el cosmos o de tenerle miedo a la mortalidad. Para lo cual, supuestamente, en este tipo de religión, crea dioses de forma institucional. Pero es un acto consciente. No es un acto de la fe pura, según Bergson, sino que es un acto de la conciencia racional, tal como hace la ciencia para resolver un problema determinado. En cambio está una religión dinámica, que es más profunda e individual. Es la diferencia en la estática, que sería la institución religiosa, y la religiosidad como modo subjetivo espiritual de relación con el mundo, que es dinámica en tanto que es viva. La estática, que es institucional, define modelos, define paradigmas, y como eso está en contra de los modelos y paradigmas absolutos, esta sería no del todo adecuada, porque no se mueve, porque se crea una iglesia, se crea una estructura, se define una institucionalidad, una forma de comportamiento, y de hecho la subjetividad del individuo, la espiritualidad propia, desaparece. Eso es lo que pasa con muchos dogmas, así sean religiosos. Tiene que ser estática porque si no instaura un dogma que es inamovible, pues pierde el control de poder sobre la población. La dinámica, dado que es interna y subjetiva, dado que mi duración nunca es la misma, voy a estar cambiando. O sea, ojo, no está, de hecho, Bergson no elimina la posibilidad de ser religiosos o personas religiosas, sino que lo que dice es, ojo con la religiosidad, que es dinámica, que es profunda, que es individual, que tiene que ver con la mística más que con el dogma, y con los grandes místicos, y que es algo extraordinario que brota de la capacidad de conectarse con ese impulso vital y regresar, retrotraerse a lo que sería un encuentro justamente con esa esencia que habita en ti, a el origen. En este sentido, estamos hablando incluso de rituales, de prácticas espirituales, de prácticas en tanto un carácter de lo religioso, pero que es dinámico, que es variable, como muchas dinámicas de prácticas ancestrales no dogmáticas que se han adaptado a situaciones, digamos, de época, de historia y de contexto, y que aún validan la espiritualidad propia de la persona y que son dinámicas, no son dogmas estáticos, porque además, de todas formas, Bergson era religioso, pero cuestionaba el dogma religioso estático porque cuestionaba todo lo absoluto que, digamos, congelara la realidad, que no diera campo abierto a la incertidumbre, a lo imprevisible de la vida, al impulso vital que está todo el tiempo variando y que además, de alguna forma, limitara, dominara, domesticara a las personas. Ahora, hay un origen de este impulso vital. El impulso vital, lo que quiere decir Bergson con este impulso vital, es como si la vida se detonara a partir de una necesidad en sí misma que no está determinada por una razón. El impulso vital es que la vida es inevitable, es que hay un impulso vital en tanto necesario que hace que todo se mantenga en movimiento, que brote la vida, que sigan floreciendo plantas, que sigan moviéndose animales, que estemos aquí en vida aún. Hay un impulso vital que no decimos racionalmente y que permite que el universo siga en movimiento. Pero, ¿cuál es el origen puro de ese impulso vital? Esa es la concepción de Dios que plantea Bergson. Dios es el origen del impulso vital. En ese sentido, si el impulso vital es impredecible, es todo el tiempo variable, es un devenir y un fluir constante que no sabemos qué direcciones va a tomar, no puede haber un Dios dogmático. En tanto una figura que haya escrito una Biblia y que establezca unos parámetros de vida, porque si Dios es el origen del impulso vital, es una energía que todo el tiempo está en transformación y está todo el tiempo en variación. Por tanto, las divisiones que hace el hombre no se dan de forma pura. De hecho, nada es puro. Puro en el sentido de verdad pura, de verdadero.
¿sí? No, todo es impulso vital. Estas dualidades de Bergson son una paradoja, porque como alguien que defiende justamente la heterogeneidad, el fluir constante, al tiempo plantea elementos tan duales. La hipótesis es que para poder defenderlo en su época, para defender aquello positivo que era precisamente el devenir, el fluir, el impulso vital, la duración, tenía que contrastarlo con algo negativo, por decirlo de alguna forma. Para defender lo que decía, lo contraponía con algo que sería lo contrario. Y cae en la dualidad que después fue superada. ¿Cómo empieza él mismo a superar esta dualidad? Aunque no la supera completamente su tiempo de vida y de pensamiento y de escritura y de producción de conocimiento, bueno, llega al menos a decir que la realidad es compleja. O sea, lo que captamos es más profundo de lo que incluso la ciencia puede definir. Es más compleja la realidad de lo que intentamos traducir o racionalidad. No hay forma de que la razón humana dé cuenta totalmente de la realidad y la lleve a algo estricto y definido. Ahí es donde se suaviza un poco la dualidad. Dice, hay categorías que son duales, pero hay complejidad. ¿Okay? La ciencia, para describir, aísla en elementos individuales la realidad, la disecciona y congela cambio y movimiento. Eso está bien, pero no es suficiente. La realidad es más que eso. Está bien para los objetivos de la ciencia, pero no es suficiente para los objetivos del pensamiento humano, creativo, subjetivo, vital. Terminemos pues confirmando y recordando ¿qué de todo esto toma Gilles Deleuze para su filosofía, para su pensamiento, para su relación con el mundo, para sus propuestas? La duración, duré, el constante devenir y fluir, lo impredecible del impulso vital que da lugar a aspectos como el rizoma, el impulso vital justamente como un constante fluir, la complejidad de la realidad, de las relaciones, en esa heterogeneidad y en eso justamente impredecible. La diferencia es que Deleuze va a tomar todo esto y va a quitar el dualismo. No va a haber dualismos, va a haber rizoma, va a haber un confluir y va a haber precisamente un intersticio entre dicotomías. No dicotomía, sino intersticio, relacionalidad y rizoma. Devenir, en el caso de Deleuze, ahí sí, más en sí mismo, más abierto, más en términos de un quizás.